Acostumbro a contar 3 historias de terror, pero la fecha exige un pequeño cambio. Y va a ser bastante interesante, porque esta historia se llama El Diablo en la Discoteca y ocurrió un día como hoy, hace ya muchos años. Hasta la presente fecha, las personas siguen diciendo que esta historia pasó en verdad. Sea real o no, es un relato encantador y va a dar muchas cosas interesantes en qué pensar durante un aburrido Viernes Santo como el de hoy. Sucedió en una discoteca. La discoteca estaba teniendo una fiesta temática. Viernes Santo. Las pancartas adustas estaban afuera, los volantes habían sido entregados con mucha anterioridad y la concurrencia, como era típico, fue bastante grande. Licor, humo de cigarrillo, gentío y bullicio imperaban en aquel amplio lugar, donde se decía todo pero se escuchaba nada, donde se miraban miles de rostros pero no se reconocía ninguna cara en particular. Y esta chiquilla, de muy pocas luces, se hallaba como en el centro de todo eso, como perdida, como extraviada, con una carita de sola por siempre, desubicada, no se hallaba, estaba solita. Y lo que parecía una velada con un fracaso legendario se convirtió en el momento menos esperado, como pasan todas aquellas cosas grandes en nuestra vida, sobre todo las malas, de un momento para otro. Porque ella se fijó en un chico que de hecho ya se había fijado en ella. Estaba del otro lado del salón. Y lo primero que ella piensa es que es muy atractivo. Es muy bien parecido, es esbelto, es alto, tiene un rostro muy interesante, extraño, pero fascinante. Debió haber juzgado ella, la pobre, que los ojos de este chico eran algo raros, pero la verdad es que no es una cosa que le haya caído particularmente mal. Y él la veía, y la veía fijamente. Y justo cuando ella ya estaba empezando a asustarse, este joven sonríe, como si pudiera leerle los pensamientos, y comienza a aproximarse hacia ella. Parece una escena mágica porque es como si fuera una película. Hay mucha gente saltando, hay mucha gente brincando. La idiotez y la estupidez abundan alrededor de la discoteca como cualquier otra. Pero esto no es problema para él porque nadie parece interponerse en su camino. Él se acerca hacia ella y se le pone finalmente enfrente. Es bastante alto, ya tiene que levantar la mirada para poder verle a los ojos. Con una voz muy hermosa y al colmo de la perfección hecha muchacho, le pregunta: ¿quieres bailar? Automáticamente a la chica se le hiela la sangre porque no sabe bailar. Típicas cosas de adolescente. No sabe, pero va a una discoteca. Quizá porque en el fondo ella ya podía prever su propio fracaso. Pero el caso es que no le puede decir que no. Y el caso, por sobre todo lo que acabo de decir, es que él parece intuir
el miedo de ella. No te preocupes. Tómame de las manos, no me sueltes. Y aquí viene lo interesante, porque el joven añade, pase lo que pase, no mires hacia abajo. La chica intuye que es que él la está enseñando a bailar, pero hace especial énfasis en eso último. Pase lo que pase, no mires hacia abajo. Quizás sea por lo patético del asunto para ella, pero no reparó en eso último, no le prestó especial atención, no le pareció extraño. Y digo patético porque se sentía como la ganadora número 1 de que un chico y encima uno tan atractivo finalmente la sacara a bailar. Y bailaron y él la dirigió y él la dirigió y él era un excelente, un fantástico, un maravilloso bailarín. Tenía miedo, pero por lo nuevo del momento. Se sentía como lo más íntimo que había hecho en toda su vida. Y precisamente quizá era lo más íntimo que había hecho con un hombre en toda su vida. Y bailaron, y bailaron, y bailaron. Pero, lamentablemente, es aquí cuando esta pequeña comete su último error. Un error que tal vez le costó la vida. Porque entonces, quizá por un descuido, quizá sin intención, ignora la severa advertencia del joven y por X causa mira hacia abajo. Y lo observa de la cintura a los pies, o lo que se supone que eran los pies del chico, si es que a eso se le pueden llamar pies. El rostro de la chica se desfiguró en una grieta horrorosa de terror puro, incomparable incluso con una pesadilla, incomparable incluso con un terror nocturno. La boca se le desfiguró. Su pequeña carita empezó a crear muchas más arrugas de las que ella creía capaz, o de la que cualquiera podía creer capaz en el rostro de una niña. Sus ojos se desfiguraron, sus cejas desaparecieron en esa marea de músculos contraídos que se convirtió su frente, presa del más absoluto, del más puro terror. Sea lo que sea que ella haya visto, sobrepasa por mucho, pero por mucho, lo que hasta entonces esta chica creía que era lo más terrorífico que podía llegar a pasar, no solamente en este mundo, sino en el otro. Excedía su imaginación, excedía sus fantasías más perversas, sus temores más grandes y sus peores pesadillas. Lo superaba absolutamente todo, sea lo que sea que ella haya visto. Fue un horror de proporciones bíblicas. Y quizá en esos momentos límites de la mente, ella habrá pensado en un microsegundo en el que una vida entera puede pasar por nuestros propios ojos. ¿Cómo es posible que nadie haya visto eso antes que ella? ¿Cómo es posible que cuando este chico se aproximó, ella no se haya percatado de cómo era de la cintura para abajo? ¿De qué clase de monstruo repugnante era? Pero entonces, suponemos, entró en estado de shock y se desmayó. Y cuando se desmayó y cayó, cuán larga y pesada era, hubo un griterío, hubo varias exclamaciones. Los guardias, los forzudos
que siempre estaban afuera controlando, se metieron adentro y empezaron a apartar a la gente a la fuerza. La música se tuvo que detener. El dueño salió de la oficina. Varias chicas gritaron estúpidamente. Pero lo interesante aquí no es lo obvio, ¿sí? La chica estaba tendida en el suelo, fulminada, viva, pero completamente ida. Lo interesante es que el chico con el que ella estaba había desaparecido simple y llanamente. Nadie vio salir a nadie. De hecho, muy para la desesperación de esta chica, si es que hubiera sobrevivido a esta experiencia, nadie vio a este muchacho. La muchacha estuvo en coma durante varias semanas, en la que su piel empezó a llenarse de fístulas, ampollas grandes, y aún en la inconsciencia fue víctima de un terror horrible y de un dolor aún más grande. ¿Saben qué es lo peor? Que a pesar de que la limpiaban y a pesar de que la lavaban constantemente, las enfermeras siempre notaban un olor a azufre impregnándola, como si hubiese sido marcada íntimamente por algo repulsivo. Mientras la niña yacía en su lecho de muerte, pudriéndose lentamente en vida, hicieron varios esfuerzos por esclarecer la situación, todos sin que rindieran ningún fruto. Lo peor fue cuando intentaron revisar el material que habían tomado las cámaras de seguridad dentro del lugar. Cámaras de seguridad pésimas, que solo filmaban en blanco y negro y a muy baja resolución, pero que fueron más que suficientes para captar entre todo el gentío a la chica, quien estuvo durante mucho tiempo bailando sola. Lo peor de todo no es que la chica murió en el más patético de los escenarios. Lo peor de todo no es que su cadáver daba asco y no era ni siquiera una sombra de la flor marchita en la que se había convertido, desnutrida, con las costillas marcándosele, con las piernas tan delgadas que parecían palitos, y con aquellos pechos de mujer que eran rebosantes, convertidos en dos llagas deformes, y la piel pálida, tanto que incluso era azulada. Lo peor no era eso. Lo peor es que cuando fueron a limpiar la discoteca, que estuvo todo el fin de semana obviamente cerrada, encontraron un mensaje en un espejo del baño de mujeres. Viernes Santo, muerte de Cristo. Viernes Santo, yo reviví, riego sangre y temor sobre los humanos. Esta historia marcó terriblemente aquel pueblo y es conocida hasta nuestros días como el diablo de la discoteca.